Muchas gracias, señor ministro. Pregunta doña Yaiza Castilla Herrera. Tiene la palabra su señoría. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señor ministro. Como habrá podido observar, el transporte de pasajeros, transporte aéreo entre Canarias y la península es un tema que nos preocupa mucho a los canarios. De ahí que le formule la pregunta de si el Gobierno piensa adoptar medidas con cargo a los presupuestos del 2018 para abaratar los trayectos entre la península y Canarias. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Castilla. Señor ministro. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora Castilla. Permítame que sea prudente en relación a los presupuestos del año 2018, pero sí quiero aprovechar para reiterar una cuestión que casi ha sido formulada en la pregunta anterior, y es que existe una libertad tarifaria en las compañías, por lo tanto no podemos intervenir nosotros en lo que son las reglas del mercado, en lo que es la relación con la península, pero hoy hablamos de 45 rutas aéreas que unen el archipiélago con 13 ciudades de la península, 6 compañías aéreas diferentes y más de 460 vuelos semanales. Le puedo garantizar que muchas zonas de la Unión Europea considerarían esta conectividad realmente envidiable. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Senadora Castilla. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro, pero me temo que debo de recordarle nuevamente las peculiaridades del archipiélago canario y en particular de las islas de La Gomera y así como la isla del Hierro, que son las dos únicas islas que no tienen conexión directa con la península, lo que hace más necesario todavía que se modulen las políticas actuales, las políticas económicas en materia de transporte aéreo de pasajeros. Le recuerdo que Canarias está a más de 1.750 kilómetros de Madrid. Estamos separados por mar y sería la vía marítima, no es la mejor opción. Le recuerdo además que tenemos muchas singularidades, la lejanía, la condición de región ultraperiférica, la insularidad, la doble insularidad, las limitaciones estructurales permanentes. Y todas estas singularidades deben ser reconocidas y compensadas por parte del Estado. Los canarios no queremos más de lo que nos corresponde, queremos ser tratados en condiciones de igualdad que el resto de los españoles. Es cierto que en los pasados presupuestos generales del Estado ya su Ejecutivo empezó a reconocer estas singularidades, pero es necesario que demos algunos pasos más para que los canarios sintamos y tengamos lo que en derecho y en condiciones de igualdad nos corresponde. Y entre algunas de esas medidas quiero poner de relieve lo que es el precio del transporte aéreo de pasajeros entre Canarias y la península. Es necesario que mejoremos, que abaratemos el precio de ese transporte para los residentes en Canarias prioritariamente, pero también podrían barajarse las situaciones de aquellos canarios que residen en territorio peninsular y no en Canarias por motivos personales o profesionales. Y aquí le dejo también la posibilidad de ver cómo se puede también abaratar el precio para todos aquellos residentes en territorio peninsular que quieren visitar el archipiélago. No podemos descuidar el turismo peninsular, puesto que el sector turístico es de los más importantes, es el más importante sector económico para Canarias. Y aquí quiero señalarle, señor ministro, que antes estaba harta de escuchar que era más barato irse al extranjero o a la península que a la isla de al lado. Esto se ha solucionado. Ahora sigo estando cansada, al igual que el resto de canarios, de escuchar que es más barato irme al extranjero que a la península, a mi propio país, para conocerlo por los elevados costes, por lo que le pido que tome medidas al respecto. Ahora mismo hay un proyecto de ley de modificación del régimen económico y fiscal en el Congreso de los Diputados vía enmiendas que ya reconoce dos aspectos fundamentales. Uno, que el transporte aéreo de pasajeros es un servicio público de carácter esencial y estructural y que se deben de implementar todas las medidas necesarias para garantizar el principio de continuidad territorial. Sentado todas estas realidades y teniendo en cuenta que tenemos que solventar la desigualdad histórica que hemos venido padeciendo todos los canarios, le pido a su Ejecutivo que analice y que implementen todas las opciones posibles, ya sea vía aumento de la bonificación, tarifa plana, obligación de servicio público, cualquier obligación jurídica viable de cara a dos cuestiones fundamentales. Una, abaratar el precio de los billetes entre Canarias y la península y dos, sin merma de la conectividad, de los principios de cohesión territorial, social y económica del archipiélago y en especial de la isla de La Gomera y del Hierro. Y por último, señor ministro, le pido un compromiso firme. Los canarios esperan un compromiso firme de su Ejecutivo en esta materia. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Castilla. Señor ministro. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Castilla. Somos perfectamente conscientes de lo que usted dice y por eso estamos reconociendo esa singularidad a través de los presupuestos generales del Estado. Y por ello estamos invirtiendo más de 255 millones de euros en distintas subvenciones aéreas precisamente para favorecer esa conectividad.
utilizando los mecanismos que tenemos a nuestro alcance. Por un lado, lo que es las subvenciones a las tarifas de transporte aéreo y marítimo, donde han experimentado un importante bonificación, un incremento en la bonificación. Por otro lado, las propias tasas aeroportuarias, que han observado un descenso gracias al documento de regulación aeroportuaria, como también las tarifas de navegación aérea gracias al Plan de Navegación Aérea 2020 y, por último, el establecimiento de las obligaciones de servicio público a las que me he referido. Pero, indudablemente, usted también comprenderá que no podemos actuar directamente sobre los precios y las tarifas que tienen las diferentes compañías aéreas. Tenemos, eso sí, un observatorio de conectividad y precios de Canarias, en donde realizamos un seguimiento continuo de cuál es la evolución de la conectividad y de los precios, y los últimos informes disponibles nos arrojan, la verdad es que datos muy positivos. En 2016 se operaron enlaces directos desde las Islas Canarias con un mínimo de 8 ciudades peninsulares, alcanzándose un pico en agosto de 15 ciudades. En el año 16, respecto al 2015, aumentaron el número de frecuencias semanales en todos los meses del año. Y en este primer semestre del año 2017 los datos son muy positivos, porque el número de frecuencias semanales todavía se ha incrementado más, hasta un 8%, y se vuelan 8 rutas adicionales. Por lo tanto, estamos hablando de tarifas ya muy competitivas que estamos poniendo en marcha a través, precisamente, de las herramientas que tenemos, sin poder intervenir en los precios de mercado, porque no podemos, como Gobierno, salvo que se produzca un fallo evidente en el mismo, en el momento en el cual entraríamos con las obligaciones de servicio público, como ya hemos hecho, y acabo de señalarlo, en el caso del Hierro Gran Canaria o en la Gomera Gran Canaria. En conclusión, hay un compromiso claro que se refleja en los presupuestos, y le puedo garantizar que en los próximos presupuestos, en los del próximo año, ese compromiso, por supuesto, seguirá vigente, reflejando el interés que tenemos y el conocimiento de la singularidad que tiene Canarias para favorecer su conectividad lo máximo posible. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. La pregunta de la senadora